Bien, gracias Ale. Estamos listos aquí en el diálogo en el comienzo de semana a partir de este momento. Tras el anuncio de la apertura económica en el sector turismo y los nuevos horarios de circulación, miembros de diferentes sectores de la economía del país consideran que esto es una buena oportunidad para los pequeños empresarios, aunque ahora se requiere mucho compromiso de la ciudadanía como también del sector empresarial para que esto pueda funcionar. Para muchos se debe insistir en actuar con responsabilidad, porque es una gran oportunidad para los micros, los pequeños y medianos empresarios de los diferentes sectores, como por ejemplo el turismo y la agroindustria, entre otros. Las nuevas medidas representan un reto oportuno porque comienza la recuperación de la economía, justamente porque la pandemia COVID-19 ha generado una profunda crisis en el país y con ello se busca que todas las personas que trabajan en el campo y tienen esos productos que se habían estado perdiendo el fin de semana por las restricciones de la circulación, ahora podrán recuperar esa inversión. Hoy nos acompaña el presidente de Fedecámaras, el ingeniero Menotti Maradiaga, para hablar sobre la actual situación y el futuro de la economía ante las nuevas normativas económicas, no solo en el país, sino que en el mundo en términos generales, y cómo recuperar poco a poco esta situación económica asfixiante en la mayoría de la población hondureña. Ingeniero, primero muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros esta mañana en el diálogo. Buenos días. Buenos días, licenciado Jorge. Para mí es un honor y un placer poder acompañarlo y saludar a todo el pueblo hondureño a través de su programa también. Como usted bien lo dijo, es un reto y es una responsabilidad. No podemos bajar la guardia nosotros los hondureños. Esta es una oportunidad para recuperar a la micro, pequeña y mediana empresa, crearle la esperanza que tanto han necesitado, pero sobre todo poder salvaguardar la salud y la economía de cada uno de los hogares en Honduras. Estamos viendo cómo se han deteriorado muchas empresas, cómo han colapsado, cómo han cerrado, y nosotros queremos ir a la par de esta pandemia, también salvando esa gran pandemia económica que va a vivir cada uno de los hondureños. Y solo es trabajando y manteniendo la responsabilidad, no podemos bajar la guardia en este momento. ¿Qué pasará ahora con la economía del país ante estas nuevas medidas de circulación que se están anunciando y que poco a poco se tiene que llegar, como dicen, a la normalidad, ingeniero? Porque realmente es inevitable, es decir, hay cuidado que se tiene que tener, corresponde a algunas acciones del gobierno, más son medidas de tipo personal, el cuidado personal, usar la mascarilla, lavarnos las manos constantemente, el distanciamiento. Pero el proceso de circulación, por ejemplo, se está haciendo ya en forma paulatina. ¿Qué se puede con estas nuevas medidas esperar en el país en este momento, ingeniero? Sí, como usted bien lo dijo, esto se programó porque también muchos de nuestros productores a nivel nacional estaban perdiendo sus productos el fin de semana. Están los productos perecederos que ellos distribuyen a diario a los diferentes mercados, a los diferentes lugares, restaurantes, hoteles que están todavía en funcionamiento, perdían sus productos por no tener circulación el fin de semana. Entonces nosotros hemos abogado el poder darle esta oportunidad a todo ese productor del campo, que no se les dañen los productos el fin de semana y los puedan distribuir. También con gran preocupación seguimos escuchando de las fiestas, de los eventos deportivos que se realizan el fin de semana, y esto no viene a apoyar. Sabemos que después de 150 días de confinamiento hemos tenido problemas serios, principalmente de sentirnos asfixiados, pero es el momento en que nosotros debemos de ser más contundentes en manejar nuestros protocolos de bioseguridad, manejarnos en casa, porque si nosotros no usamos la mascarilla, si nosotros seguimos
creyendo que esto ya desapareció, estamos equivocados. Nos queda todavía un año más por convivir con el COVID y nosotros debemos de venir y ayudar como a la micro, pequeña empresa se le pueda no retroceder esta apertura económica por nuestra irresponsabilidad, sino que ser responsables y más bien apoyar a todas nuestras empresas a nivel nacional que puedan tener abiertos sus negocios. Ingeniero, y le voy a hacer la pregunta por lo que usted comentaba en cuanto a los espectáculos deportivos. ¿No son partidarios ustedes, aun cuando es un rubro que genera oportunidades también de empleo a un gran sector de la economía informal? El que se abran los espectáculos deportivos, el torneo de la Liga Nacional y de Segunda División, en su concepto, ¿todavía no estamos preparados para ello? No, en ese aspecto nosotros estamos de acuerdo que se realicen a estadio con puertas cerradas. Cuando yo me refiero a eventos deportivos, licenciado, es que se están dando en los barrios y colonias eventos internos de hasta 4 y 5 equipos sin guardar los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento, usar la mascarilla. De hecho, no se han realizado pruebas. Lo que la Liga Nacional va a reaperturar el próximo mes de septiembre nos parece fantástico porque eso va a dar otra oportunidad de distracción vía televisión a los miles de hondureños que han estado fuera de ver el fútbol hasta ahorita que acaban de aparecer los eventos internacionales. Yo me refiero a todos esos eventos que se realizan en barrios y colonias, que se están realizando sábado y domingo, torneitos de 4 o 5 equipos que vienen a traer, que no vienen a cumplir los protocolos de bioseguridad y que no manejan el distanciamiento. No estamos en contra del deporte, pero no es el momento de hacerlo. Sabemos que todavía no hemos llegado a la cúspide, a la meseta de esta pandemia, y lo que evitamos es que vuelvan a colapsar los hospitales como sucedió un mes y medio atrás. Sí, ok, entiendo. La actividad en el campeonato de la Liga Nacional debe de reactivarse, está programada para el próximo mes de septiembre en los torneos, pero y compartimos plenamente en el sentido de que pese, y es que el confinamiento, un poquito más de 150 días de estar, como dicen, encerrados, pero todavía no estamos preparados como para en los barrios y colonias, no solo en las principales ciudades, porque también ha ocurrido en el interior del país que se siguen desarrollando algunos torneos de fútbol y esto definitivamente no contribuye en nada a poder de una u otra manera paliar o detener esto del COVID-19 en esencia, pero aquí, ingeniero, tiene que haber más conciencia ciudadana. Porque si bien es cierto, nosotros decimos que es una responsabilidad compartida, el gobierno como tal, poner su parte, pero también depende de nosotros mismos el que podamos contener lo del COVID-19. Si no hacemos, si no ponemos de nuestra parte con todo y los sacrificios que implica a veces estar en casa y salir únicamente si es necesario y al día que nos corresponde, pero son las recomendaciones a nivel mundial que más se mantienen. El aislamiento, cuando se sale, utilizar la mascarilla y lavarnos constantemente las manos. Por supuesto, licenciado. La preocupación de la empresa privada es seguir manejando los protocolos de bioseguridad, principalmente para la micro, pequeña, que ha sido catastrófica toda esta crisis económica, y todavía a eso le venimos a aumentar el costo de lo que le va a costar lo que es manejar el protocolo de bioseguridad. Se manejan cifras de entre 15,000 y 20,000 lempiras mensuales para una pequeña empresa o mediana empresa manejar dentro de su protocolo. La conciencia ciudadana que usted comenta es lo que nosotros necesitamos. Por eso vuelvo y repito, no podemos bajar la guardia. Hablamos con nuestros colaboradores que así como salen de casa cuidándose con un protocolo de bioseguridad, regresen a casa. Si encuentran un bus que va muy lleno, por favor no subirse. Pero ¿qué sucede si un colaborador después de sus horas de trabajo sale a un bar, a un lugar, a un merendero donde estén vendiendo bebidas alcohólicas y se les olviden y por un descuido ellos se contagien? Eso es lo que nosotros necesitamos, la responsabilidad y la conciencia. Sabemos que tenemos 150 días de confinamiento, pero esto no es en Honduras, licenciado, es en todo el mundo. Y hay países, grandes países, que están retrocediendo de una apertura económica y nosotros no queremos ser parte de esa estadística.
nosotros queremos hacer un llamado de atención a la responsabilidad. Debemos de cuidar la salud, pero también debemos de cuidar la economía. Muchos empresarios, muchos ciudadanos están quedando sin empleo, sin negocio, y principalmente aquellos que se endeudaron con las tarjetas de crédito para financiarse, con préstamos de prestamistas locales de 40 y 50% de interés, preocupa de que no van a poder salir adelante y van a perder todo lo poco que tienen en sus hogares. Ingeniero, ¿en cuánto tiempo podría estabilizarse la economía de los pequeños empresarios en el país, de acuerdo a los análisis que ustedes hacen? Es un reto bien grande, licenciado, porque como usted bien menciona, y el tema que se maneja en este programa, el tema del turismo, usted puede ver de que hay 160,000 empleos en juego en este sector turismo y todavía no se ha dado una luz verde a poder aperturar al 100% el sector. Lo que se está haciendo es que la reservación que se tiene de un hotel sirva como salvoconducto para poder movilizarse de un punto a otro, pero no le prioriza poder detenerse en un restaurante de carretera, poder ir a un balneario, sino que es de punto a punto, del hogar al hotel. Así que al momento de reaperturar el sector turismo, vamos a poder saber cuántos hoteles se van a poder recuperar, cuántos restaurantes de carretera que tanto se habían venido fortaleciendo se van a poder reaperturar, y sobre todo queda un reto muy importante: promover el turismo interno y promover el consumo local. No podemos venir y al momento que se va dando una reapertura seguir dejando de apoyar a nuestros emprendedores, a nuestros microempresarios y sobre todo a nuestras pequeñas empresas. Debemos de aprender a consumir lo local, ir mejorando cada día para que todo lo que en Honduras se produzca sea lo que más se consuma. ¿Era urgente entonces ya a esta altura que el sector turismo abriera sus puertas al público, ingeniero, en este momento? Es importante ir dando pasos pequeños, pero ir dando esa confianza a los hoteles de que pueden ir trabajando de acuerdo a un reglamento, y el reglamento en protocolo de bioseguridad para algunos hoteles es muy caro, es muy costoso, y eso les va a incrementar todavía el costo a todos los turistas que lleguen a visitarnos. Pero hay hoteles que no están asumiendo el costo al turista, sino que ellos lo están asumiendo de manera particular, y lo que buscan es poder promover ese turismo. Así que, como les repito, el misma reservación sirve de salvoconducto para poderse movilizar. Aquí debemos de ir dando pasos lentos pero firmes, no podemos retroceder, y sabemos que el sector turismo es uno de los más afectados, es uno de los que al final va a terminar dándonos un diagnóstico negativo, porque no va a ser una apertura total inmediata. Esto va a ser muy lento y vamos a tener que esforzarnos todos para promover ese turismo interno. Andrés Cáceres nos pregunta de Comayagua, ingeniero. Dice, ¿tendría que pedirle salvoconducto a familias o personas que quieran quedarse en mi hotel? Andrés Cáceres desde Comayagua le hace esa pregunta. En la reservación del hotel, usted va a poder tener la oportunidad de mostrar cuántas personas lo acompañan, porque es parte del protocolo que se les está pidiendo, cuántas personas lo acompañan, quiénes los acompañan, y esas personas ya van a ir en el documento que usted va a poder imprimir, o por lo menos presentarlo con su teléfono al momento de que se detenga algún policía, y esto le va a facilitar el tránsito sobre toda la ciudad. Yo también quiero hacer un llamado a tener el cuidado al momento de conducirnos en las carreteras. Sabemos que tenemos días de no estar moviéndonos y debemos de seguir manejando la precaución al momento de conducir en las carreteras para hacer estos turismos, para evitar esos accidentes y esa catástrofe que se está viendo en accidentes donde hay muertos, hay ciudadanos muertos, y nosotros lo que menos queremos es que haya accidentes fatales. Lo que queremos es que se visiten los hoteles, que no se ingieran bebidas alcohólicas al momento que van a conducir, y sobre todo que puedan hacer ese turismo en familia.
Sabemos que necesitamos respirar otros aires y lo que queremos es ir dando esos pasos de a poco. Ingeniero, y haciendo un agregado a la consulta del señor Cáceres de Comayagua, si una persona va con su familia o va en unos 10, 12 personas en un pequeño bus, ¿qué es lo que tienen que llevar para que no los detengan, por ejemplo, en los retenes policiales? ¿Puede ir en su celular el nombre, el lugar donde ellos van a hospedarse? Solo eso bastaría, por ejemplo, y voy a insistir un poquito en la consulta porque sé que hay mucha gente que está preguntando de esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que llevar la persona o las familias cuando van a determinada zona del país, en este caso, y que no tengan el temor de que vayan a ser detenidas en los retenes policiales? Miren, en primer lugar tienen que ir todos con mascarilla porque es una exigencia que está haciendo la Policía Nacional al momento de pedir que bajen los vidrios de los vehículos para poder chequear quiénes son las personas que lo acompañan. Llevar los documentos de cada una de estas personas, bien sean partidas de nacimiento o cédula, en donde se confirme de que son familia todos, y luego llevar la reservación del hotel. En la reservación del hotel donde ustedes se vayan a dirigir o donde los ciudadanos se vayan a dirigir, en esa reservación van a ir los nombres de las personas, la cantidad de personas que van a estar dirigiéndose a ese hotel y van a poder mostrarlo, bien sea vía electrónica, a través de su celular a la policía o en algún documento impreso para que el policía conste de que con la cédula que usted le está mostrando y con la reserva que usted le está mostrando, usted pueda tener libre tránsito en el país. Lo que queremos es ser responsables, no bajar la guardia, pero ir dando ese paso lento, pero ya ir dándole oportunidad a muchos hoteles que puedan ir abriendo y puedan ir prestando sus servicios, siempre y cuando manejen los protocolos de bioseguridad que han exigido la Secretaría de Trabajo. Sí, porque muchas familias están intentando, después de este confinamiento, bueno, estamos hablando, ingeniero, unos 150 días ya, desde el mes de marzo a la fecha en que la gente se mantiene obligadamente en sus casas. Entonces quisieran aprovechar, aunque fuese viernes, sábado, domingo, probablemente para ir a relajarse de tanto encierro obligado que se está viviendo en este momento en el país. Pero también no podemos dejar de desconocer esto para tratar de reactivar un poco y recuperar la economía de la gente que se dedica a este rubro del turismo. Sin embargo, lo que usted apuntaba, importante que sigamos siempre las recomendaciones que se hacen, el uso de la mascarilla, volvemos al distanciamiento y el lavado continuo de las manos. También el que la gente entienda que no es una salida desordenada a la calle, sino que manteniéndose las medidas de bioseguridad. Sí, quiero comentarte que hay lugares como Omoa, Tela, Trujillo, que todavía continúan en fase 0, licenciado. Sí. Esos lugares todavía no se es permitido que los restaurantes tengan una apertura para el público en general, y es donde nosotros pues hemos llevado este tema a la mesa multisectorial. Sabemos que tenemos que fortalecer los centros de triaje, hospitales locales y centros de salud locales. ¿Qué es lo que sucedió el fin de semana? Muchas personas de San Pedro Sula se movilizaron a Omoa creyendo de que ya esta apertura incluía lugares que estaban en fase 0, y muchos comerciantes tuvieron grandes pérdidas porque llegaban a tocarle las puertas a los restaurantes para que les dieran el servicio, pero por temor a que sus negocios fueran cerrados, porque al momento de ser cerrados se les quita el permiso de operación y eso complica más el poder tener una apertura. Entonces, hacemos un llamado de que hay que a los diputados que acompañen a las alcaldías de los gobiernos locales de estos municipios para que aceleremos los centros de triaje, podamos atender más a la población, y así se le puede dar una oportunidad a estos negocios que empiecen a poder darle un servicio a los ciudadanos que lleguen a visitarlos. Pero imagínense, tenemos ciudades que dependen casi el 90% del turismo, como Tela, Trujillo y Omoa, que continúan en fase 0. Y es donde hemos insistido que nos dé el temor de que esto se conviertan
ciudades fantasmas, porque ya nos han reportado que muchos de los personas de la población están viviendo con remesas, licenciado. No, es indudable. Y mire, usted hacía mención, ingeniero, Omoa, Trujillo, Tela, y más de un 90% de la población dependen del turismo. Y si están todavía en la fase 0, nos imaginamos la situación económica desesperante de esta gente. Tienen que habilitarse centros de triaje necesariamente en estos lugares para poder llegar probablemente en las 2 próximas semanas a la fase 1 en estos lugares de los cuales usted ha hecho mención en este momento? Sí, definitivamente, licenciado, estamos trabajando como Fedecámara y como las cámaras de comercio en cada una de estas ciudades para presionar de que se logre. Muchos de los empresarios han colaborado a través de estos 150 días, pero con sus empresas cerradas se ha terminado el efectivo para poder seguir ayudando, principalmente en lo que es en los insumos de bioseguridad de algunos hospitales y centros locales, de hospitales locales para los médicos. Así que nosotros ya prácticamente estamos exigiendo a las municipalidades que pongan el mayor esfuerzo. Hubo una transferencia del gobierno central hacia los gobiernos locales. Algunos fueron de manera tardía y los alcaldes no tuvieron la oportunidad de que en 10, 12 días montar un centro de triaje. Y hay mucha ayuda que ellos están solicitando. Por eso nosotros estamos diciendo, hay que aligerar estos centros de triaje y unirnos todos. Por eso hacemos un llamado a los diputados. Los diputados deben de estar conscientes que sus ciudades, las cuales los eligieron, necesitan un apoyo. Están en fase 0. Tienen más de un mes y medio de estar en fase 0. No es posible que no haya ni declaraciones en los medios de comunicación pidiendo de que se pase una fase 1 o pidiendo apoyo al Congreso para estos gobiernos locales. Creo que ha faltado mucho apoyo para este tipo de centros de triaje, licenciado. Si no hay celeridad en la toma de decisiones de los gobiernos, un acompañamiento de los diputados en estos departamentos, hablamos de Atlántida, hablamos de Colón, hablamos también de Cortés, entre otros, por supuesto. La población debería también, y aquí los empresarios de la zona junto al pueblo, unirse y echar adelante estos centros de triaje. Y le pongo a manera de ejemplo nuestro querido Lanchito en el departamento de Oro. La gente ahí se unió y comenzó con el proyecto de ampliación del hospital con un extraordinario centro de COVID-19, sala COVID-19. Entonces, lo mismo podrían hacer. Es una responsabilidad, pero aquí entonces nos dice responsabilidad compartida del gobierno con las poblaciones, con los lugares propiamente. Comenzar la gente y el gobierno cuando mire esa acción, esa actitud, estoy seguro que los va a terminar apoyando. Además, está la Fuerza Honduras, que son los dineros de los cuales usted hablaba, que se le entregan a las alcaldías para que continúen donde hay hospitales ya establecidos, sala COVID que se puedan hacer, y apuntábamos el caso de Lanchito, pero puede ser en lugares donde no estén establecidos que se hagan centros de triaje para tratar de controlar esto del COVID-19. Por supuesto, licenciado, ya necesitamos celeridad, necesitamos dar esa apertura. Mire, es preocupante ver de que empresarios que tenían antes sus tiendas, su comercio ya habilitado en un producto, en un determinado rubro, ahora los veamos en las calles bajo una carpa vendiendo frutas, vendiendo panadería, y dejaron a un lado su negocio porque ya el negocio ha permanecido mucho tiempo cerrado. Creo que es importante tomar en cuenta que la cantidad de personas pidiendo en las calles va a venir a crear un caos social. Nosotros debemos de comenzar a tomar medidas y correcciones y acelerar ese paso. Ojo, pero digo, no podemos bajar la guardia. Todo es con responsabilidad, por eso nosotros debemos de trabajar ya apresuradamente porque son 150 días en confinamiento, licenciado. Sí. Y no podemos seguir cerrados porque se nos va a terminar de caer el país en pedazos. No, y no hay ninguna duda, y esa es la preocupación que en
lo personal, como empresa, también ingeniero, se experimenta. No es posible, y uno dice, el trabajo obviamente no deshonra a nadie, pero hay rubros en los cuales se han dedicado, hay familias hasta por generaciones, y le menciono así el rubro del transporte, el rubro del turismo, en centros de pequeños hoteles en los pueblos, por ejemplo, y que se ven seriamente afectados, obligando, lo que usted apuntaba, a que sus parientes cercanos tengan que vender en la calle, otros tengan que andar pidiendo, pareciera que no, para no delinquir, porque se encuentran con una dura realidad que estamos enfrentando. Yo creo que no hay quien que tenga contacto con la población como tal, no se entere de las dificultades económicas terribles que está viviendo la mayoría de la población hondureña. Y si no se hace un giro, y si no se toman decisiones atinadas en este momento, insisto, gobierno como tal, por su responsabilidad, y también uno, la gente se encuentra con una dura realidad, ingeniero, quiere salir adelante, quiere seguir trabajando, el pueblo, la gente de Honduras es trabajadora, pero lo que estamos viviendo ha sido atípico y es una situación bastante irregular. Bien, estamos conversando con el presidente de Cámaras de Comercio e Industrias de nuestro país, el ingeniero Menotti Maradiaga. Y es importante en este momento el llamado al gobierno a insistir en que apoye a los gobiernos locales. Por eso el ingeniero hablaba de la participación también de los diputados de los diferentes departamentos. Es oportuno, es necesario que ellos también se sumen a este clamor. Ya nos imaginamos cuánta gente que nos está viendo en este momento está pasando por una situación económica desesperante. Es la mayoría de la población, porque en esto sí, y hay que ser justos, hasta los que tienen un poder adquisitivo mayor en el país, gente de clase media alta y gente de dinero, con mucho dinero, que es la cantidad mínima en Honduras, pero también han visto disminuidos sus ingresos, sus ganancias en este momento. Pero el sacrificio, si la palabra cabe, que tienen que hacer es compartir estos problemas que se están viviendo en este momento con la mayoría de la población. Porque uno insiste y no nos cansaremos de seguir insistiendo. Es una situación desesperante, una situación sumamente compleja y muy difícil la que está pasando la mayoría de la población hondureña. Vamos a cumplir con una breve pausa, regresaremos con el ingeniero Menotti Maradiaga y algunos de sus aportes en el 3182-4375, porque siempre considero que es más importante las consultas que se hacen en forma directa de las personas que se están viendo afectadas con decisiones, que se ven afectadas con el problema que estamos viviendo y quieren también que económicamente se les pueda apoyar por parte del gobierno, pero que se haga realidad, no solo que se hagan los anuncios, a través de Banprovi se dicen muchas cosas, a través de las instituciones privadas dicen que el gobierno ha conversado, ha hablado y ha llegado a acuerdos con ellos, pero ya cuando la gente va a las instituciones bancarias se encuentra con la dificultad que le piden, solo falta que le digan, deme un acta en donde le están garantizando que no se va a morir dentro de unos 5 o 10 años. Solo eso falta a veces. Entonces, así la coyuntura que estamos enfrentando en este momento es para que todos pongamos algo de nuestra parte, que nos sacrifiquemos un poco, pero debe de ser un sacrificio compartido, porque no puede ser que los que estén en el gobierno sigan disfrutando de las mieles del poder como que si nada ocurriera. Y es más, no solo eso, sino que se enriquezcan en una forma irregular con compras amañadas y sobrevaloradas con productos que se necesitan para decir en esta pandemia. Una breve pausa, quédese con nosotros, regresamos en un instante aquí en BTV. En BTV Somos Todos Honduras a través del Facebook y en nuestras frecuencias de radio 92.5 FM en la zona central y el sector norte del país. Pausa breve y regresamos con el ingeniero Maradiaga. A 7 de la mañana con 55 minutos regresamos con el ingeniero Menotti Maradiaga, es el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de nuestro país. Y, por ejemplo, Roberto Martínez nos pregunta qué pasa con los fondos de Banprovi, que se había dicho que iban a apoyar a la pequeña empresa. Bueno, yo entiendo, dicen ellos, que se están, y lo ha apuntado la presidenta de Banprovi, la licenciada, pero dicen que no se hace con la celeridad que debería de hacerse. Pero
Y agregado a ello, ¿cuáles son los municipios, en base al trabajo que ustedes han hecho, ingeniero, que se han visto más afectados con esto de la pandemia? Sabemos, obviamente, que hay algunos turísticos, especialmente usted hablaba, Omoa, Trujillo, Tela, pero los que económicamente en el interior del país se han visto más afectados con ello, ¿de qué municipios estamos hablando en este instante? Hemos tenido municipios como Tocoa, que también está en fase 0, Uticalpa, Olancho también está en fase 0, Danlí en fase 0, La Paz en fase 0, Intibucá en fase 0. Le estoy mencionando municipios en el interior del país que realmente están colapsando ya sus comercios. Sabemos de que necesitamos venir y acelerar el paso. Vuelvo y repito, muchos de los presidentes en estas cámaras de comercio, en estas ciudades, me están comentando de que se manejan, que ya se manejan los datos, en que muchas de las personas solo están viviendo de las remesas, no están recibiendo ninguna entrada. Y este es el problema que se puede venir de las familias enteras pidiendo en las calles, o que se dé un rebrote de lo que son los asaltos, secuestros. Correcto. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Los 30 municipios que han venido permaneciendo en fase 0, sabemos de que hay un problema de contagio que ha aumentado la pandemia en estos municipios, pero también se tuvieron que haber tomado acciones antes para poder evitar de que estos hospitales no colapsaran. Le voy a poner un ejemplo. Tela, el del 90% de su comercio es de turismo, y el 80% de los comerciantes son microempresarios, pertenecen al sector MIPYME. También le voy a mencionar de que muchas de estas empresas en Tela nos están diciendo, presidente, mire, ya no tenemos ni cómo sobrevivir ante la ola de robos que hay aquí. Antes eran ciudades que no había mucho robo, que no sabían de lo que era mantener personas o casas asustadas de que se les fueran a ingresar, y ya les están entrando. Entonces, nosotros queremos evitar todo eso y buscar la manera de que no se siga creando más crisis económica por no seguir tomando decisiones correctas con respecto a cómo manejar esta situación económica en el país. Y le voy a mencionar sobre lo que hablaron de los fondos de garantía que se aprobó en el gobierno. Para nosotros es bien difícil poder venir y decir de que esos fondos están a la apertura del todo el sector MIPYME, porque es mentira. Y es donde nosotros hemos solicitado públicamente que salga la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que salga la IVA y que salga el gobierno central mencionando qué se van a hacer con estos fondos, porque realmente no se está logrando poder llegar a toda la ciudadanía y principalmente al sector MIPYME. No están llegando a los bancos y les están diciendo no están habilitados los fondos, no hay fondos, y eso es lo preocupante de saber qué vamos a lograr hacer. Ingeniero, y mire, aquí uno insiste, no se cansa de seguir haciéndolo, pero realmente es preocupante y da muchísima tristeza encontrarse con una dura realidad, que la gente de los 30 municipios, por ejemplo, bueno, y hablaba usted en Olancho, las principales ciudades, en Colón, Tocoa, Sabá, en La Paz, en Intibucá y en otros departamentos también. Uno solo se imagina, no es necesario estar ahí para darse cuenta la dificultad económica que está atravesando esta gente, ahorcándolos constantemente con el cobro y las llamadas permanentes: pague la tarjeta de crédito, miren, no ha pagado el préstamo aquí en la institución bancaria. Entonces aquí también uno, insisto, no nos cansaremos, ingeniero, de hacerle el llamado. Bueno, la Comisión de Bancas y Seguros hace muy poco o casi nada. Ahí va, es representación de todos los bancos, pero a la conciencia de los dueños de estas instituciones bancarias, de los grandes ejecutivos, en el sentido de que busquen, por el amor de Dios, uno no dice que le regalen, porque realmente pues siempre todo el mundo tiene sus empresas para obtener ganancias, pero el momento que estamos enfrentando es un momento sumamente, ingeniero, difícil, sumamente complejo. Entonces deberían ellos de entender que la gente no les paga
porque no quiere pagarle, sino porque no tiene para pagarle. Entonces no cobrarles esos intereses moratorios sobre intereses en estos instantes podría ser de repente una salida, y el llamado siempre a la conciencia a todas estas personas que podrían hacerlo. Por supuesto, licenciado, mire, sabemos de que ellos están en negociación con respecto a un encaje que es el que va a favorecer al sector MIPYME. Pero más allá de esto, siempre he mantenido la posición de que tiene que haber una crisis, una economía antes del COVID y una economía después del COVID. Y esto va siendo un llamado también para lo que son todas estas cargas tributarias en el país. Nosotros podemos mencionar de que ya no podemos manejar la misma cantidad de impuestos que se pagaban antes de la crisis a las que se van a pagar después de la crisis. Por eso hacemos un llamado también al azar y a los gobiernos locales que nos sentemos como empresa privada para poder ir viendo qué impuestos van a funcionar. Nosotros sabemos de que debemos de pagar impuestos para mejorar los hospitales, para mejorar la educación en Honduras, pero sobre todo necesitamos ser conscientes de que ya no vamos a poder pagar un montón de impuestos, y hablemos de los pagos a cuenta. Estos pagos a cuenta se hacen sobre las utilidades. ¿Qué utilidades van a tener las empresas en este año, el próximo año y el próximo año venidero? No van a haber utilidades, entonces hay impuestos que no van a tener razón de ser. Hay municipalidades que ya están mandando recibos de cobro con respecto a los permisos de operación de empresas que han estado 150 días cerradas, licenciado. Sí. Entonces creo yo que debemos de sentarnos, unirnos, trabajar con un solo esfuerzo en poder decidir qué es lo que cómo va a poder sobrevivir la empresa y qué estrategias manejar para que el gobierno siga recaudando, pero no siga quebrando las empresas con impuestos que realmente no se van a poder pagar. El poder sobrevivir el próximo año va a ser una odisea tremenda, y si suma a este problema económico el desempleo que tendrá la gran cantidad de personas que las empresas evadiendo algún grado de responsabilidad o con los problemas que tienen van a decir no podemos sostener este personal. Va a ser un año político. Proceso primario en el mes de marzo, elecciones generales en el mes de noviembre. Cantidades económicas grandísimas, más de 1.000 millones de lempiras para un proceso interno y cantidad muchísimo mayor para el proceso de elecciones generales. O sea, tendríamos que ser pero muy optimistas, ingeniero, y actuar con celeridad para tratar de enfocarnos y ver el asunto en una forma positiva. Pero en la realidad nos va a esperar un año bastante complejo. Se pinta de esa manera, insisto, porque es un año de elecciones tanto internas como generales en el país. Por eso yo hacía el llamado, licenciado, de los diputados. En este momento sabemos la responsabilidad que ellos tienen con el país, con los temas de las próximas elecciones primarias y luego las elecciones generales. Pero en este momento es la pandemia la que nos tiene que interesar y ser prioridad. Sabemos de que muchas ciudades en el interior del país están sufriendo, y sabemos de que nuestros centros de salud y hospitales a nivel interno en las ciudades en el interior del país no son fuertes. En la ciudad de Tela, 105,000 habitantes, solo tienen 50 camas. Eso es preocupante. Esas deberían de ser nuestras prioridades en este momento. Cómo apoyarlo, cómo fortalecer el sistema de salud, cómo vamos a atender a tantos ciudadanos contagiados, y nosotros como empresa privada somos conscientes, pero también tenemos nuestro límite de apoyo porque nuestras ganancias y nuestras utilidades han bajado y no sabemos de dónde vamos a recurrir para seguir aportando. Por eso nosotros hacemos un llamado que hay que venir y analizar y ver todo el contexto, ver cómo los diputados a través de estos préstamos que se están obteniendo se pueda lograr apoyar, porque lo que se viene es muy difícil. Nosotros consideramos que lo peor que está por venir en Honduras, y debemos de ir buscando cómo evitar de que toda esta crisis de hambre que se viene y toda esta pandemia de hambre que se viene
no venga a dañar lo poco, las pocas empresas y la poca manera de sobrevivir del hondureño en el país. Ingeniero, ¿cuál es el pedido de apoyo que con más frecuencia recibe usted como presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias del país? ¿Cuál es el pedido puntual que más le dicen, mire, ingeniero, necesitamos que nos apoye en esto, que nos apoye en esto? Principalmente en insumos de protocolos de bioseguridad, licenciado. Muchas de las ciudades pasan diciendo de qué manera podemos venir y apoyar y ayudar. Se nos está acabando el dinero para apoyar en protocolos en insumos de bioseguridad a los doctores. Sabemos que el gobierno ha venido y ha trabajado con lo poco o mucho que han venido haciendo. Acordémonos que muchos de las compras que hicieron tienen sus problemas, y no digamos los hospitales que tanto hemos estado esperando para las diferentes ciudades del país que vengan a apoyarnos. Pero mientras tanto hay que solucionar, hay que buscar solución, y es donde la empresa privada ha dicho presente, pero vuelvo y repito, la empresa privada está quedando sin efectivo para seguir apoyando, y lo que nosotros buscamos es pues de que en qué manera se van a venir a dar todos estos préstamos que está recibiendo la parte gubernamental para poderlo trasladar directamente a los gobiernos locales. Acordémonos que muchos municipios todavía siguen pidiendo más pruebas PCR, más pruebas rápidas para poder atender a todos sus ciudadanos. También es otro de los pedidos que nos hacen, cómo podemos hacer para conseguir más pruebas rápidas, más pruebas PCR, porque lo que se quiere es llegar a cada ciudadano y poderlo darle el tratamiento en el momento en que sale el contagio, no cuando ya está complicada la situación. Yo creo que la ciudadanía ha sido responsable, y lo que nosotros buscamos es que se maneje el tema del contagio de una manera más rápida, más contundente, y sobre todo que las pruebas se hagan, porque eso es lo que necesitamos en el país. Más pruebas para saber el nivel de contagio que tenemos a nivel nacional. ¿Cuál podría ser o cuál debe ser el siguiente paso en su concepto, ingeniero Maradiaga, para que regresemos a una relativa normalidad en el país? Fortalecer los centros de salud a nivel regional, fortalecer los hospitales, fortalecer lo que es lo que son los centros de triaje, crear más centros de triaje y crear más brigadas para el interior del país. También, sobre todo, poder buscar concientizar, hacer más campañas de concientización. No podemos bajar la guardia, debemos de mantener lo que es el confinamiento para las personas que no tengan que salir, que se mantengan en la casa, que se mantengan el distanciamiento, y que si salen de los trabajos, los colaboradores, sea directo a su casa. Debemos de ser responsables, cuidar nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros colaboradores y sobre todo a todos nuestros clientes. Sí. Bueno, eso es fundamental, eso es importante, porque en la medida misma en que nos cuidemos, cuando digo cuidemos es en términos generales, en esa misma medida podemos, en forma conjunta, poder salir adelante. Porque algunos países han salido, aunque regresan, el brote a veces tiene ese pico, llega y vuelve, pero ¿por qué han logrado salir y a nosotros nos cuesta un poco más, ingeniero? Porque creo, y sin temor a equivocarme, es la cantidad de pruebas, licenciado. Nosotros tenemos muy pocas pruebas PCR. Cuando nosotros vemos a nuestros vecinos haciendo 2.000, 2.500 pruebas diarias, nosotros todavía estamos en 1.000, hay bajones de 500, de 800, 1.500, no hemos podido pasar esas 2.000 pruebas. Entre más pruebas tengamos, entre más brigadas y entre más tratamientos se le pueda dar a nuestros compatriotas, eso nos va a aligerar el poder tener una apertura más responsable, más rápida. Pero le voy a ser honesto, muchos de los países que aunque hagan muchas pruebas, han retrocedido en su reapertura. Esto quiere decir de que la gente ha tomado muy a la ligera la responsabilidad y se ha descuidado. Nosotros, para mí, la base está en la responsabilidad que uno como hondureño mantenga
en cuanto a seguir los protocolos de bioseguridad. Entre más responsables seamos, más vamos a combatir lo que es este COVID-19. Por eso debemos de mantener la guardia y evitar de que dejemos de utilizar los protocolos de bioseguridad al momento de salir de nuestros hogares. Perfecto, bueno, en lo que nos dice aquí los ingenieros Hernán Rosales, Marvin Fernando Estrada Núñez, buenos días, buen tema el de hoy, con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias, Fedecámaras, el ingeniero Menotti Maradiaga, hablando sobre implicaciones de la reapertura económica en el país. Pero estrictamente en esto de las pruebas, la gente se sigue quejando que escuchamos máximo 1.200, 1.300 pruebas por día. ¿Qué hacer entonces también? Porque si hay una responsabilidad en forma directa de la población en el cuidado, también el gobierno como tal debería de incrementar el número de pruebas para conocer más o menos o acercarnos a una exactitud en cuanto al número de personas contagiadas y así poder acelerar el tratamiento y ver en qué comunidades se presenta esta dificultad más que en otros. Porque cuando hablamos municipios, 30 que están en fase 0, bueno, y si no se hacen pruebas constantemente allí, con alguna regularidad, pues se va a mantener en la fase 0 sin pasar, aun cuando otros lugares sí se les da la oportunidad. Entonces aquí se van a incrementar, ingeniero, usted lo decía, problema de la delincuencia, porque la crisis económica, aunque no se quiera, provoca y lleva a alguna gente a hacer algunas acciones que no quisiera. Cosas irregulares que verdaderamente dan muchísimo pesar, pero tienen que incrementarse. No se necesita ser un todólogo, un analista profundo para darnos cuenta que en estos lugares, usted mencionó Tocoa, Daní, Juticalpa, La Paz, Intibucá y otros que están en fase 0 todavía, ¿de qué está viviendo la gente? ¿De qué está viviendo la gente? Entonces, hay una desesperación en la cual se cometen cuestiones irregulares. La delincuencia continúa, los hechos violentos van a incrementarse en los próximos meses. Entonces, aquí tiene que haber una acción rápida del gobierno como tal para tratar de evitar que estas conductas y estos problemas se presenten en los municipios a los cuales hemos hecho mención. Así es, y sabemos, hemos estado hablando con la ministra de Salud y vienen proyectos a corto plazo, casi de inmediato. Esta semana vamos a tener buenas noticias, nos ha dicho, en apoyo a estas ciudades en el interior del país. Pero debemos de ser más contundentes y por eso lo expongo, porque realmente muchos lugares tienen el comercio abierto a medias, de repente utilizando algún salvoconducto o utilizando prácticamente la buena voluntad de las municipalidades y la policía que los dejen operar. Pero acordémonos de que el comercio que se mueve a nivel de país es lo que evita, porque ellos no pueden sacar sus mercaderías. ¿Cómo va a ser la gente que tiene los productos perecederos para sacarlos de la ciudad si tienen problemas de poder de movilización del personal? Es donde nosotros venimos y decimos, bueno, tenemos que movernos y buscar de que todos los comercios estén siendo responsables y dar una fase 1 y de repente esperar a que los números y los indicativos de salud vayan bajando, porque no queremos llegar a un pico si lo podemos detener antes. Por eso yo insisto mucho en la responsabilidad, insisto mucho en no bajar la guardia, porque realmente está en uno poderse cuidar y poder ser responsable. Miren, la cantidad de eventos que se dan los fines de semana, y no este fin de semana que se abrió, que se venían dando. La policía nos decía, estamos cansados de estar cerrando eventos deportivos en los barrios y colonias o fiestas en casas alquiladas o escondidas. Mire, yo estoy de acuerdo que nosotros somos personas, los hondureños somos sociales, pero debemos ser responsables. Esta enfermedad ha traído luto, mucho luto en los hogares de Honduras, y no ha sido la reapertura la que ha traído el luto, es el de repente tener un segundo y cometer un error, porque todos estamos expuestos a poder ser contagiados. Pero nosotros debemos de ser responsables en buscar el tratamiento inmediato y cómo proporcionárselo a las personas si están encerradas en las casas. Al momento de llegar a los centros de trabajo, ahí se les toma la temperatura, se les hace una encuesta y todavía se les toma la presión en algún caso, se mantiene el distanciamiento, se usa el gel, y es una educación que necesita la población. Y creo y estoy comprometido
de que la empresa privada la está cumpliendo. Lo que necesitamos es que la población en general lo utilice para evitar más muerte, más luto y sobre todo que los contagios vengan hacia abajo, no vayan hacia arriba. Bueno, si a quienes nos gusta el fútbol, ayer en la Champions, una final, Bayern-PSG, mucha gente como que si era normal, pues, o sea, se reunieron, se echaron sus tragos y viendo el partido. Entonces, yo no digo, porque hay gente que, miren, es que estar encerrado, no, si es que todos estamos encerrados en este momento, y no solo en Honduras, ingeniero, en el mundo. La gente está encerrada en Roma, está encerrada en Madrid, está encerrada en Nueva York, está encerrada en Miami. Entonces, debemos de entender y comprender que es una situación atípica, que es una situación anormal, pero dentro de lo anormal tenemos que estar conscientes que si no nos cuidamos, y le habla también a alguien que ya vivió lo del COVID, que mi esposa recién salió el viernes, gracias a Dios, mi hijo igual, 2 de las personas que trabajan con nosotros igual, este servidor igual, y miren, y esto, quienes hemos padecido de COVID, no se lo deseamos, y yo no me cansaré de repetirlo jamás, ni al peor enemigo, si es que lo tuviéramos, ni al peor enemigo le desearía yo que le diera COVID. Pues es una situación bastante difícil, es una situación bien compleja. Entonces, ingeniero, el gobierno hacer su parte, pero también nosotros. Y yo diría, dentro del porcentaje, es mucho más el cuidado personal que las indicaciones que nos puedan dar o el apoyo que pueda tener el gobierno. Lo que se pide al gobierno es que actúen con más transparencia, que esos actos irregulares, que esas compras exageradas en donde le incrementan los valores a los productos, que no se sigan dando en el país y que se castigue a los culpables, porque realmente en medio de esta pandemia que estamos viviendo, esos actos de corrupción que son notorios y cuando la gente entonces está pidiendo y diciendo ¿dónde está el dinero? Se justifica, porque si no se tienen muchos recursos para apoyar a la gente en el interior del país, en varios municipios que están viviendo estas dificultades, entonces es inconcebible desde todo punto de vista que se pierdan, pero en los bolsillos de unos pocos funcionarios sinvergüenzas que no deberían de seguir formando parte de la administración del presidente. Yo le agradezco mucho, ingeniero, de veras que ha sido un enorme placer, como siempre, contar con su presencia y lo dejo para que envíe un mensaje. Sé que lo hacen en las mesas multisectoriales permanentemente, pero es importante generar conciencia en la población y en quienes nos dirigen que el COVID lo vamos a vencer si todos estamos unidos y si todos caminamos hacia una misma dirección. Gracias, licenciado. Apoyando el tema que usted mencionó ayer de la Champions, también fue grato, licenciado, y le voy a ser honesto, ver y escuchar comentarios en las redes sociales de familias viendo el partido, hijos, padres, madre, haciendo un asado, haciendo una pizza en familia. Cuando antes, estas reuniones, cuando había un partido en la Champions, papá por un lado, la mamá por un lado, el hijo por otro lado. Ayer no, ayer muchos de los hogares vieron esta final en familia. Eso fue grato y sé que Dios tiene un propósito y muchas familias hemos logrado entender de que eso es lo que necesitábamos, volver a unirnos, disfrutar en familia, y eso fue agradable, como también se dio que muchos en sus casas hicieron sus reuniones, invitaron a los amigos y bueno, sí quiero hacer un llamado. Nosotros no podemos bajar la guardia, debemos de ser responsables. Honduras necesita salir de esta crisis, tanto en la crisis sanitaria como en la crisis económica. La crisis económica apenas comienza y va a ser catastrófica, debemos de evitarla. ¿Y cómo la vamos a evitar? Siendo responsables. El gobierno, lo que se ha hablado, si han habido actos de corrupción, solo les digo, todo lo que se pierde lo dejan de apoyar a un sector MIPYME que también tanto necesita que se le transfiera liquidez financiera a sus empresas, y solo el gobierno va a poder hacerlo porque no hay por dónde una micro, pequeña, mediana empresa pueda lograr obtener fondos para mantener vivas sus empresas. Así que muchos dineros que se están perdiendo, que se están mal utilizando, están dejando de beneficiar a una micro, pequeña y mediana empresa.
Ese es el llamado que hacemos. Seamos responsables en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de protegernos y sobre todo en la manera de manejar los fondos que el mismo pueblo hondureño provee para que todos los entes del Estado puedan sobrevivir. Así que un llamado de que no bajemos la guardia, de que sigamos siendo responsables y agradecerle siempre, licenciado, la invitación. Para nosotros es un honor podernos dirigir a toda su teleaudiencia y poder acompañarlo en estos programas tan importantes. Muchísimas gracias una vez más, ingeniero, y muy buenos días. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. El ingeniero Menotti Maradiaga, presidente de Cámaras de Comercio e Industrias del país, nos ha acompañado esta mañana hablando de los pros y de los contras de esta reapertura económica que estamos viviendo los hondureños en este momento. El mundo, pero indudablemente nos interesa muchísimo más nuestro país, el involucramiento directo de la población como tal en decisiones que se toman a nivel de gobierno y el sentido de responsabilidad compartida que debe de existir para tratar de salir adelante, porque uno experimenta la desesperación de la mayoría de la población con esta problemática que estamos enfrentando. De nuevo, al ingeniero Maradiaga, muchísimas gracias. Mañana tendremos en el diálogo a la ex ministra de Salud, epidemióloga, la doctora Roxana Araujo, para que ustedes hagan sus consultas también. Para nosotros es muchísimo más importante. Y en este tema del coronavirus, también del dengue, que no lo podemos dejar de lado permanentemente, porque el dengue sigue matando vidas en el país. No solo el COVID, sino que el dengue también sigue haciéndolo. Una breve pausa. Alejandra Rivera continuará con Hola Honduras hasta las 9:00 de la mañana. Repetición de este diálogo hoy a las 11:00 de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. A quienes nos han seguido a través del Facebook en BTV Somos Todos Honduras y la frecuencia de radio 92.5 en FM para la zona norte y zona central del país. Les agradecemos, por supuesto, como siempre, infinitamente. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.